revelado, dos leyendas escalofriantes y embrujadas de Chiapas que nadie se atrevió a contar. Tania volvió a su pueblo en Chiapas después de la muerte de su padre. La casa familiar la recibió con un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos oscuros. Mientras intentaba reconstruir su vida, el ambiente que la rodeaba parecía susurrarle advertencias. Las noches eran largas y frías, y el sonido del viento entre los árboles se mezclaba con ecos de leyendas desenterradas que todos intentaban ignorar. Mientras cuidaba de su madre, cada respingo sobre la oscura historia del pueblo se convirtió en un escalofrío. La leyenda del espíritu que merodeaba por el bosque fuera de la vista de los curiosos la instalaba más malicia en su corazón. Quienes eran traicionados, aquellos que llevaban secretos en sus espaldas, eran los que atraían su ira. Tania sentía un temor creciente, especialmente al mirar a su madre. La vejez la consumía, y cada día sabía que se convertía en un blanco más fácil para esta sombra ominosa. Una noche, tumbada en el sofá del salón rodeada de álbumes familiares, escuchó risas distorsionadas que atravesaban la ventana. Se acercó cautelosa y, al mirar hacia afuera, su corazón se detuvo. Allí estaba el comisario, el respetado hombre del pueblo, sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. Al instante entendió que detrás de su amabilidad había algo inquietante. Tania retrocedió, sintiendo el pulso de su temor acelerarse. Las advertencias de los demás sobre él cobraban verdadero sentido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las leyendas que creía olvidadas surcaron su mente como sombras danzantes. En su entorno, cada rincón parecía estar empapado en historias no contadas. El pueblo tenía misterios enfocados en realidades escalofriantes y cada vez que preguntaba, los vecinos cerraban las puertas y fruncían el ceño. La sensación de que algo más oscuro se movía por las calles la seguía, una sensación de que las autoridades estaban silenciosamente involucradas. ¿Cuántas desapariciones más iban a ignorar hasta que fuera demasiado tarde? Esa misma noche, un grito desgarrador rasgó la calma. La oscuridad se hizo más densa y Tania sintió que el vacío la estaba tragando. La memoria del susurro entre los árboles la llevó a buscar respuestas. Una visita al bosque la condujo a un antiguo altar, cubierto de ofrendas que hablaban de sacrificios pasados. Allí, un anciano con mirada profunda le cuestionó sobre su familia y su conexión con la historia de sufrimiento del pueblo. Tania se sintió atrapada entre su deseo de proteger a su madre y la creciente certeza de que el comisario guardaba secretos que podían traer consigo la destrucción. De vuelta a casa, las sombras del pasillo parecían vigilarla. Las grietas de la madera crujían como si la casa estuviera viva, y un profundo malestar invadió su ser. Miró a su madre, su expresión reflejaba el mismo miedo que devoraba a Tania, y sintió que debían desentrañar lo que escondía el pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo corría. ¿Qué haría cuando el grito se convirtiera en un eco de su propia desesperación? El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Tania se despertó. La luz tibia entraba por la ventana, pero parecía no iluminar su interior. La sensación de ansiedad aplastante era un peso en su pecho. Aún resonaban en su mente las palabras del anciano en el bosque: los secretos son la sangre de este lugar. ¿Qué significaba eso? Cautelosa, se levantó y preparó el desayuno para ella y su madre. Mientras cortaba el pan, un ruido sordo rompió el silencio de la casa, un sonido que provenía del desván. Su corazón se detuvo por un momento. Nunca había oído ruidos allí arriba. Miró a su madre, que aún permanecía en la cama, ajena a la creciente inquietud que atormentaba a Tania. Decidida, se armó de valor y subió las escaleras que crujían bajo sus pies. Al llegar a la puerta del desván, el aire se volvió denso y frío, como si la misma casa estuviera tratando de mantener sus secretos a salvo. Con un grito silencioso en el pecho,
empujó la puerta y entró, la penumbra la envolvió. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más le llamó la atención fue un objeto brillante en el suelo. Se acercó con cautela y, al tocarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Era un collar antiguo con un dije que representaba un rostro retorcido en agonía. Inmediatamente sintió que un vórtice de oscuridad giraba a su alrededor, como si el collar estuviera conectado a algo más grande y oscuro. Al levantar la mirada, notó una vieja caja de madera en una esquina. Estaba cubierta de más telarañas, y la curiosidad pudo más que el miedo. Con un esfuerzo, la abrió y dentro halló documentos amarillentos, antiguos informes de desapariciones y fechas que coincidían con noches de luna llena, cada una marcada con un símbolo, el mismo que estaba en el collar. Tania sintió que el aire se espesaba. Las desapariciones de jóvenes en el pueblo estaban íntimamente ligadas a un ritual antiguo. ¿Acaso su padre sabía de esto? ¿Había dejado algo sin contarle? La rabia y el miedo comenzaron a mezclar su sangre, y una ola de náusea la invadió. Mientras trataba de asimilar la verdad, un fuerte golpe la sobresaltó. Era un sonido proveniente de la parte inferior de la casa, como si alguien hubiera entrado de un portazo. El eco resonó en sus oídos, y en su estómago, una lucha entre el instinto de huir y el deseo de enfrentar lo desconocido. Decidió que necesitaba descubrir la fuente de ese estruendo. Rasguñándose la piel por la desesperación, avanzó lentamente hacia las escaleras. Cada peldaño que descendía parecía volverla más vulnerable, más consciente de una presencia que acechaba en la penumbra. Cuando llegó al pie de las escaleras, la puerta principal estaba entreabierta. Frías ráfagas de aire la envolvieron, y sintió una presencia. Una sombra se movía rápidamente, y Tania pudo distinguir la figura del comisario, de pie en el umbral, con una expresión que destilaba una mezcla de ira y desesperación. Sus ojos oscuros ahora parecían huecos, como si hubiera visto cosas que ningún ser humano debería ver. No tuvo tiempo para pensar, solo pudo reaccionar. Sin saber si debía correr o enfrentar al hombre que había cuidado del pueblo, una pregunta se asomó en su mente: ¿el comisario era parte de la solución o de la condena? El eco de las palabras del anciano resonaba en su mente. Recuerda, los secretos son la sangre de este lugar. Mientras el comisario se acercaba, Tania comprendió que cualquier respuesta podría ser mortal. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su madre y descubrir la verdad? La tensión la hizo intuir que pronto tendría que elegir entre el amor familiar y el horror de su propia historia. Y justo cuando el comisario abrió la boca para hablar, un grito lejano atravesó el aire, como un eco de advertencia que los atraparía en el tiempo. Tania sintió que su respiración se aceleraba. El grito distante reverberaba en sus oídos, una nota escalofriante que helaba su sangre. El rostro del comisario se transformó, la ira desapareció y fue reemplazada por una expresión de terror genuino. Su mirada, antes llena de secretos, ahora reflejaba una desesperación que Tania jamás había imaginado. A medida que el silencio caía entre ellos, su mente luchaba por descifrar lo que estaba ocurriendo. El comisario se movió lentamente hacia ella, un paso tras otro, como si el tiempo se hubiera detenido. Tania, comenzó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por otro grito, este más cercano, más agudo, que parecía provenir del corazón mismo del pueblo. Sin pensarlo dos veces, Tania echó un vistazo detrás de él. La puerta abierta permitía que el aire frío soplara con fuerza. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí?, preguntó, sintiendo que la inquietud le atormentaba las entrañas. El comisario le dedicó una mirada intensa, y por un momento, Tania vio al hombre que había protegido a su familia, pero ahora parecía como un prisionero de sus propios temores. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte. Esta noche es diferente. Ellos están regresando. Su voz era apenas un susurro, pero Tania pudo sentir el miedo apremiante en cada palabra. Confundida pero decidida, dio un paso al frente. ¿Quiénes son ellos? Dímelo. La rabia en su voz resonó, reviviendo la oscuridad de su familia. Pero el comisario no respondió. En su lugar, sus ojos se desorbitaron, su expresión ahora centrada en algo detrás de Tania. Ella se dio la vuelta, pero no había nada más que la oscuridad del camino y el contorno de su hogar, que parecía ante ella como un mausoleo. Entonces, un nuevo grito se alzó, la voz de una mujer,
desgarradora. Tania sintió como si el tiempo se hubiera congelado. En ese instante, la casa pareció cobrar vida propia, vibrando con la angustia de secretos ocultos. Esos son los gritos de las desaparecidas, pensó. La sangre se le heló al recordarlo. Debes irte, volvió a insistir el comisario, su rostro ahora pálido. Las desapariciones tienen un nuevo sacrificio esta luna llena. Ellas buscan el collar que llevas. Hay algo oscuro a tus espaldas. El corazón de Tania se detuvo. Se dirigió de nuevo a la puerta, el collar aún colgando de su cuello como un talismán maldito. Había una conexión que no podía ignorar. En un instante, se le ocurrió, tal vez ella era parte del ritual, el objetivo del mismo. La voz del anciano resonó una vez más en su mente, como una campana que no cesa de sonar. Los secretos son la sangre de este lugar. No puedo irme sin mi madre, gritó, sintiéndose dividida entre la lealtad hacia su madre y un peligro inminente. El comisario vaciló. No hay tiempo. Hay que hacer un sacrificio. Ese momento, una figura oscura emergió de la oscuridad detrás del comisario, un contorno de lo que parecía ser una mujer con un rostro de agonía, su mirada fija en el collar. Era como si el pasado y el presente se entrelazaran en un árbol torcido, lleno de almas perdidas. Tania sintió que las fuerzas de su propio destino chocaban a su alrededor. El manto de oscuridad la envolvía, atrapándola entre la decisión de huir o enfrentar el horror. El comisario se dio la vuelta, ahora consciente del peligro inminente. ¡Corre! Ahora. Pero antes de que pudiera moverse, la figura se abalanzó sobre ellos. La oscuridad se convirtió en alivio y terror, mientras el eco de las desapariciones resonaban a su alrededor. ¿Serían capaces de escapar o serían las siguientes víctimas de aquel antiguo ritual? Cuando la sombra extendió sus brazos hacia Tania, el mundo se detuvo de nuevo. Sería su sacrificio la respuesta a los secretos que habían recorrido su familia por generaciones, y justo cuando la figura la tocó, todo en la casa pareció estallar en un grito ensordecedor. Tania cerró los ojos, el grito resonando como una campana en su mente. El sonido le atravesó el pecho como un tiro, dejando un vacío helado. Cuando abrió los ojos, la figura oscura había desaparecido y la casa se sentía diferente, como si las paredes estuviesen ahora más cerca, apretando su pecho. El comisario permanecía helado, su rostro en blanco y su boca temblando, incapaz de pronunciar una palabra. Tania sintió que su espina dorsal se congelaba al mirar sus ojos, vacíos y perdidos. La oscuridad parecía cobrarse vida en cada rincón, como si el mismo suelo groguera y se moviera debajo de sus pies. ¿Qué fue eso?, susurró Tania, aún intentando asimilar lo que había visto, lo que había sentido. Pero el comisario solo podía responder con un gesto agitado de su cabeza. La súbita angustia en su rostro hablaba más que 1000 palabras. Debemos irnos, no aquí, no ahora, dijo él, aferrando su brazo y arrastrándola hacia la puerta de atrás, la única salida que quedaba. El aire estaba impregnado de un olor rancio, como el de la tierra húmeda tras una tormenta. El miedo la envolvía. ¿Dónde estaba su madre? Porque el comisario estaba tan confundido, salieron a la oscuridad de la noche, el brillo de la luna llena iluminando el camino. Tania se detuvo un instante, mirando hacia atrás, atraída por una fuerza inexplicable. Los ecos de los gritos aún resonaban en su mente, como un canto de sirena llamándola de vuelta a la casa. Tania, no mires atrás. La voz del comisario cortó su trance. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar el terror de su corazón, pero la visión de la figura persistía, como una sombra que no se disipaba. Con pasos inseguros, comenzaron a moverse, pero el pueblo parecía desierto, como si todos lo habrían abandonado, mientras una niebla espesa se arrastraba lentamente. Tania podía sentirlo, algo estaba observándolos, acechando en esa oscuridad. La luna reflejaba una tenue luz, pero era suficiente para que pudiera ver cómo se alzaban sombras entre los árboles. ¿Dónde están todos?, preguntó, sintiéndose vulnerable en ese silencio inquietante. Deben estar escondidos, saben lo que está por suceder, respondió el comisario, su voz temblando. Esta noche es especial. No solo las desaparecidas claman. Algo más, algo mucho más oscuro está regresando. Cada paso que daban era un impulso de desesperación.
La sensación de ser observados crecía, y el corazón de Tania latía con fuerza. Debo encontrar a mi madre, no puedo dejarla aquí. Su voz se quebró, y por un instante, todas las sombras parecieron acercarse. No puedes volver, Tania. Ella quizás sea demasiado tarde para ella, pero tú puedes escapar. Debes. Un fuerte grito hizo eco en la lejanía. Era angustiante, desgarrador. Aquella voz era familiar, un eco que parecía surgir del más allá. Su madre. La angustia de Tania se transformó en un deseo desesperado. No puedo dejarla. Pero el comisario la apretó con fuerza, con ojos de advertencia. Cálmate. Si vas, ellas vendrán. En medio de sus palabras, un movimiento entre las sombras les llamó la atención. Una mujer apareció, su rostro marcado por el dolor y el horror, y Tania sintió que conocía esa cara del pasado. Se acercaba lentamente, y mientras más se veía, más lejana se tornaba la esperanza. Tania, gritó la mujer, su voz desgarrada. Ayúdame por favor. El comisario exhaló un grito de advertencia. No la mires, Tania. No te acerques. Pero su voz se perdió entre el clamor de las almas. Justo cuando la mujer alcanzó la luz de la luna, la figura se detuvo. Su sonrisa era una mueca de sufrimiento, y Tania sintió como sus piernas flaqueaban. Tu collar entrégalo, susurró la mujer, mientras sombras comenzaban a rodearla, envolviéndola en oscuridad nuevamente. La desesperación apretó el pecho de Tania. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era ella la salvación o el sacrificio? El tiempo se detuvo, y la niebla se volvió más densa, como si el pueblo mismo intentara tragarlos. ¿Hasta dónde llegarás para salvar a tu madre?, resonó una voz en su mente. Como un eco interminable, las sombras regresaron, arrastrando a la mujer con un grito al vacío. Y así, Tania sintió que la línea entre el horror y el sacrificio se desdibujaba. Frente a ella había un abismo profundo, y dentro reinaba una decisión. Elegiría buscar a su madre, a riesgo de convertirse en la siguiente víctima del ritual, o seguir el consejo del comisario. La noche se tornó amarga, y en el aire flotaba la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué precio tendría que pagar Tania para desentrañar los secretos de su propia familia? Las sombras se dispersaron momentáneamente, dejando a Tania y al comisario inmersos en un silencio sepulcral. La niebla se espesaría de nuevo, y el aire se cargó de una tensión palpable. Tania sintió como la desesperación la invadía, un hormigueo frío que ascendía por sus piernas hasta enraizarse en su pecho. A su lado, el comisario la miraba con una mezcla de temor y determinación. Escúchame bien, Tania, dijo él, rompiendo el silencio. No somos los únicos en esa casa. Aquellas almas que claman están buscando algo, y si no tenemos cuidado, nosotros seremos su próxima ofrenda. Pero mi madre está allí, balbuceó ella, sabiendo que su voz vibraba entre la angustia y el desafío. ¿Cómo puedes decir que no puedo volver a buscarla? El costo es demasiado alto. Aquí, la vida y la muerte se entrelazan de maneras que no comprendes. Tu madre, la voz del comisario titubeó, podría estar atrapada en el más allá, y lo que te llamaba no es ella. Las palabras resonaron en la mente de Tania como un eco. La imagen de su madre, de su sonrisa y risas fugaces, se contraponía con la imagen angustiante de la figura en la niebla. Algo en su interior gritaba que debía elegir, que debía actuar antes de que las sombras se la llevaran. ¿Y si es una trampa?, murmuré, temiendo que cualquier respuesta pudiera sumergirla más profundamente en el terror. ¿Y si realmente está en peligro y no puedo hacer nada? Su resolución tembló, pero entre el miedo se avivó la chispa de su valentía. Se dio la vuelta, y un pequeño brillo en su cuello la atrajo. Era su collar, el que le había regalado su madre, un símbolo de su vínculo, de su amor. Y sin pensar, lo tocó, como si pudiera conectarla con su madre en ese instante. Desde lo profundo de la niebla, una sombra se movió. Era otra figura, pero más nítida, casi con forma humana, sus ojos brillando con un destello que recuerda dolor. Tania sintió que el aire se hacía denso, como si cada inhalación pesara más. De repente, la figura desesperada se tornó en una mujer, y el rostro ahora era familiar. Tania. Por favor,
la mujer suplicó, su voz frágil y desgarradora atravesando el silencio. No les hagas caso. Ellos no son como parecen. El comisario dio un paso hacia atrás, su rostro enrojecido e intensamente serio. No la escuches, Tania. No es tu madre como crees. Es una ilusión. Pero las palabras del comisario se perdieron en la angustia del llamado de su madre. Tu collar dámelo, murmuró aquella mujer con desesperación, mientras avanzaba lentamente hacia Tania, cada paso resonando como un golpe sordo en su corazón. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, como si danzaran en un oscuro ritual de seducción. Conteniendo el aliento, Tania se debatió entre dar el siguiente paso hacia aquella figura o retroceder. Las sombras empezaban a cerrarse a su alrededor, los ecos de gritos y lamentos resonando cada vez más cerca. La oscuridad parecía viva y ansiosa. ¿Qué pasará si se lo entrego?, pensó, su mente agitándose en confusión. ¿Seré capaz de salvarla, o será el precio que me lleve a mí? En ese momento, el comisario alzó la voz: Tania, no. Lo que sea que busquen no es la salvación, es el sacrificio. Un estremecimiento profundo recorrió su cuerpo mientras la figura se detenía a la distancia, la mueca de sufrimiento transformándose en una sonrisa escalofriante. Y aquellos ojos, en su interior, Tania pudo ver la condenación flotando. Fue en ese instante cuando entendió que el verdadero sacrificio podría estar más cerca de lo que pensaba. El collar, ese símbolo de amor y conexión, ahora se sentía como un objeto de horror. ¿Qué revelaciones ocultas se atarían a su entrega? La decisión la embargaba, y el aire estaba lleno de murmullos, un coro de almas perdidas llamándola. ¿Qué harás, Tania?, resonó una voz en su mente. Tú decides. El amor o la vida. Afuera, la niebla comenzó a girar, distorsionando el mundo a su alrededor. Las sombras la rodeaban con más fuerza, como si cada respuesta fuera una trampa en su agonía. Aquella noche le traería más veracidad que nunca. Y mientras el pánico ascendía, la pregunta quedó en el aire, como un susurro aterrador: ¿qué eligió realmente una hija por su madre? La luna, testigo silencioso, iluminó el caos cuando Tania dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo desconocido sin saber que cada decisión podría condenarla a ella y a su madre para siempre. Tania sintió como si el tiempo se detuviera en ese instante. La figura de su madre mirándola, con esos ojos llenos de sufrimiento, la empujaba hacia adelante. Al mismo tiempo, la advertencia del comisario retumbaba en su mente como una campana de alarma. Es una ilusión, pensó, y su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en el silencio de la niebla. Dámelo. Insistió la mujer, su voz ahora casi en un susurro, estremecedora y suplicante. Tania sintió que un hilo invisible la ataba a esa figura. Era su madre, pero no era su madre. ¿Quién era realmente esa criatura atrapada en un laberinto de sombras? No, gritó el comisario, su rostro retorcido en una máscara de preocupación. No caigas en su trampa. El amor no se mide con sacrificios. Su voz se entrelazaba con el aullido del viento, pero el eco del llanto de la mujer fue más fuerte, como un canto de sirena que apelaba a lo más profundo de su ser. Si no es mi madre quien lo es, pensó, dudando, la niebla ahora aplastando su pecho. Pero la figura se acercaba, cada vez más clara, cada vez más tentadora. Tania buscó la valentía en el fondo de su ser, aferrándose a la única evidencia de su conexión con la vida y el amor que había conocido. Mi madre está allí. No puedo dejarla, gritó, la niebla temblando a su alrededor como si respondiera a su desesperación. Las sombras empezaron a retorcerse, acercándose con un hambre palpable. Con un grito ahogado, Tania levantó su mano, sintiendo el collar frío entre sus dedos. Esto es mío. Ella me lo dio, murmuró, cerrando los ojos y apretando el collar contra su pecho, como si el acto pudiera reafirmar su verdad. Pero fue entonces que una visión la atravesó, su madre sonriendo desde un rincón iluminado, un refugio de luz en medio de la tormenta. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó, la rabia mezclándose con la tristeza mientras el dolor se acumulaba en su pecho. La niebla parecía responder a su angustia, susurrando nombres perdidos y promesas rotas. La figura, ahora más cerca, extendió la mano, la piel pálida y casi transparente brillando como lluvia contra la luz tenue de la luna. Tania.
soy yo. Recuerda nuestra risa. Los momentos felices. Suplicó la mujer, la desesperación inyectando en cada palabra una mezcla de dulzura y repulsión. Tania se sintió dividida, atrapada entre el deseo de creer en la voz de su madre y el horror de sus advertencias. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Preguntó, su voz temblando. ¿Por qué ahora que todo parece perdido, de repente, la tierra tembló bajo sus pies, un rugido sordo emergiendo de lo profundo de la niebla? Las sombras se detuvieron, atentas, como si ese instante pesado y tenso fuera un ecosistema de cuentos oscuros en el que una palabra podía sellar el destino. ¿Quieres tu madre de vuelta? Sonó una voz grave desde el aire helado. Era una figura que emergía detrás de la mujer, una silueta oscura, cubierta de un manto que parecía estar hecho de la misma niebla. Dame ese collar y serás su salvadora. Las palabras resonaron ominosamente en el aire. El comisario retrocedió, maquinando una respuesta, pero el miedo paralizó a Tania. ¿Qué has prometido a cambio?, susurró ella, la voz temblorosa, nerviosa por la fuerza creciente de aquella presencia sombría. ¿Qué quieres a cambio de su salvación? El ser sonrió, sus dientes resplandeciendo como el filo de un cuchillo. Nada más que un sacrificio apropiado. Ya no hay lazo que los una, ni luz que los guíe. Una pesar compensará a la otra, un giro en el vientre de Tania la alertó. Un sacrificio. ¿Estaba dispuesta a entregar algo más que solo el collar? Pero el deseo de salvar a su madre crecía, alimentando un fuego feroz en su interior. Con un susurro, la verdad la golpeó, los sacrificios trascienden las cadenas del amor, Tania. Al escoger salvar, ¿qué estarías realmente ofreciendo? Tania miró de nuevo a su madre, a esa figura que se desvanecía y se cerraba en un juego de trampa. Lo que parecía una madre era algo más oscuro, un reflejo de su propia desesperación. El comisario extendió la mano hacia ella, urgido. No. Debes pensarlo. Piensa en las consecuencias. Pero la mistificación la atravesaba, y el aire cambió una vez más, denso y electrizante. La niebla envolvió todo a su alrededor, y los gritos de las almas perdidas alcanzaron un clímax ensordecedor. En ese caos de dolor y promesas, Tania tomó una decisión. No. No me llevarán a mi madre, gritó, el collar brillando intensamente en la noche oscura. Y con esa determinación, las sombras se agitaron, y lo que nunca debería haber sido revelado comenzó a desdibujarse, dejando al descubierto algo aterrador. Justo antes de que sucediera lo irremediable, la verdad surgió del fondo de la niebla. No solo tu madre, Tania, hay más en juego. Estás lista para perderlo todo, y en ese momento decisivo, Tania comprendió algo que podría arrebatarle la respiración y el alma. ¿Qué es en realidad el sacrificio que debemos hacer? Las sombras comenzaron a hilar un nuevo destino, y Tania entendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La niebla comenzó a espesar aún más, como si el aire mismo se estuviera convirtiendo en un ser vivo, intentando apresar cada sonido, cada susurro. Tania sintió que la tierra se movía bajo sus pies, una vibración extraña y ominosa que parecía surgir directamente del mismo corazón de aquel lugar maldito. El brillo del collar se volvió intermitente, como si fuera una señal de advertencia contra el horror inminente. El ser en la niebla se acercó, su sonrisa era ahora una mueca de burla. Dame el collar, Tania, repitió, cada palabra un eco sombrío que reverberaba con la urgencia de la situación. Su tiempo se agota. Todo lo que deseas está al alcance, pero deberás actuar rápido. La figura de su madre, ahora en un juego de luces y sombras, parecía debilitarse. La expresión de súplica en su rostro se transformaba en un reflejo distorsionado, como si todo lo que recordaba acerca de ella estuviera perdiendo forma. Tania sintió un tirón en su pecho, un dolor punzante que la obligó a mirar hacia el collar dorado que colgaba de su cuello. Era un símbolo de amor, pero también una cadena que la ataba a decisiones desgarradoras. Con la mente corriendo a 1000 por hora, analizó lo que había escuchado. ¿Qué significa sacrificarme? No tengo nada más que ofrecer, se dijo a sí misma, y sin embargo, en su interior brotó una idea oscura. ¿Significa entregarle lo que realmente soy? El comisario, viendo el conflicto interno de Tania, gritó con desesperación. No. No te dejes llevar por la desesperación.
Recuerda que siempre hay una alternativa. En este mundo lleno de sombras, a veces lo que percibimos como hermoso es lo más engañoso. Tania miró a su alrededor, la niebla parecía diseminar sus pensamientos. ¿Qué alternativa? No puedo dejarla allí. La angustia la consumía, pero la luridez de esa figura la mantenía atrapada, frágil ante sus ansias de amor. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras el ser desdibujado parecía acercarse aún más. La presión sobre su pecho aumentó, necesitaba tomar una decisión, y ahora. Un sacrificio, pensó. La voz de su madre resonaba como un eco lejano, pero había un veneno en esas palabras que la envolvía, enredándola. Lo que necesitas es fe, Tania. Fe en que el amor trasciende cualquier sacrificio. Pero, ¿estás dispuesta a asumir las consecuencias? La voz oscura parecía cobrar vida, llamada por la desesperación de su madre, o quizás por algo más siniestro. Los muertos buscan siempre estar vivos, murmuró Tania, tomada por una revelación aterradora. ¿Y si lo que quiero no es salvar a mi madre, sino liberar su alma? Que perderá y al entregarlo todo, la figura que la había seducido comenzó a temblar, la niebla oscura cobraba cada vez más fuerza. Tania sintió el collar arder contra su piel, una reacción visceral que la obligó a tomar una decisión a pesar del terror. Voy a salvarla, gritó Tania, y se lanzó hacia la figura. Había cruzado una línea, su corazón le decía que era lo correcto, aunque el terror la cercara. Sin embargo, cuando su mano alcanzó el collar, una onda de oscuridad irradiada del ser la golpeó, las sombras se agitaron en un frenesí, gritos desgarrados emergieron de la nada mientras recursos invisibles luchaban por apoderarse de su decisión. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Exigió el ser, ahora visible en toda su terrifying crudeza, una mezcla de lamentos y risas ahogadas. Ofrezco mi fe, mi amor. Exclamó, cerrando los ojos mientras liberaba el collar. La oscuridad se sacudió, y el mundo pareció detenerse. Cuando Tania abrió los ojos, no estaba segura de lo que había hecho. En el aire había un silencio sepulcral, algo que anunció un cambio inminente. Pero antes de que pudiera procesar lo sucedido, vio el rostro de su madre brillar desde la niebla, y su corazón dio un vuelco de esperanza. ¿Tania? ¿Es realmente tú? Un nuevo horror recorrió su columna. No solo había entregado el collar, había dejado ir algo más. ¿Qué había sacrificado realmente? La figura del comisario se desvanecía, y lontananzas surgieron. Ecos de risas, mientras las sombras comenzaban a reconstituirse, la voz profunda resonó, ya sea vida o muerte, todo tiene un precio. La decisión de Tania afectará más que a ella misma, el aire se reverberó con inquietud mientras las visiones comenzaron a distorsionarse nuevamente. La verdad aún estaba por revelarse, y Tania sintió que la pesadilla apenas comenzaba a desenrollarse. ¿Cuál sería su verdadero destino? ¿Y su madre, el destino que creía haber alcanzado? Las respuestas estaban al borde de la niebla, aguardando con insidia, un grito desgarrador llenó el aire. ¿Era de dolor o de liberación? Tania lo ignoró, pues todo su ser buscaba una solución, un camino hacia la luz, ahogada en dudas y sombras. Todo estaba en juego, y ella debía estar lista para enfrentar lo que vendría. Estaba dispuesta a aceptar el precio del amor, incluso si eso significaba despojarse de lo que era. El silencio se rompió nuevamente. Una nueva revelación se aproximaba. La niebla, en un giro macabro, comenzó a disiparse, revelando un paisaje de pesadilla. Tania se encontró rodeada de sombras que parecían cobrar vida, arrastrándose y contorsionándose a su alrededor. La figura que una vez le ofreció esperanza, ahora se había transformado en un monstruo cuyas risas retumbaban en la oscuridad, como si burlaran no solo de su valentía, sino de su más profunda fragilidad. ¿Qué has hecho, Tania? La voz de su madre era un eco suave, distante. En aquel momento, el rostro de la mujer se tornó inalcanzable, imbuido de un brillo espectral que parecía alejarse cada vez más. El ambiente se volvió hostil, una experiencia que desgarró el corazón de Tania con cada segundo que pasaba. «Te he salvado», gritó ella, sintiendo el pánico brotar como un volcán. No quería perder lo que había logrado, las palabras escapaban de su boca como un torrente de desesperación.
Sin embargo, la sombra que antes había sido su madre se rió con desdén. ¿Salvado? He estado atrapada entre mundos, y ahora eres tú quien debe elegir. El collar vacío colgaba de su cuello, un símbolo que había perdido todo su poder. La transformación dentro de ella era dolorosa, había ofrecido algo más que un simple objeto. Tanya comprendía que había dejado su fe, su esencia. La sombra que una vez la confortó ahora se burlaba de la levedad de sus decisiones. El precio que has pagado es mayor al que imaginaste. Resonó la voz del ser oscuro, imponente y llena de malevolencia. Las sombras alrededor de Tanya giraban como torbellinos, y el terror se adueñaba de sus pensamientos, convirtiendo cada recuerdo en un eco de culpa. Debes decidir, Tanya. Aquello que deseas puede alcanzársele, pero tú, ¿estarás dispuesta a convertirte en lo que más temes? Sugirió la figura espectral, fusionándose con la neblina, con la mente nublada por el miedo. Tanya buscó respuestas en el rincón más profundo de su ser. Si mantener a mi madre en este mundo implica un sacrificio, ¿qué sería capaz de dejar ir? ¿Y si es el temor de perderla lo que me atrapa aquí? Las preguntas cruzaban su mente en un estruendoso eco, pero el silencio que siguió solo intensificó su ansiedad. Te ofrezco poder, continuó la sombra en un murmullo seductor. La habilidad de controlar el mundo de los vivos y los muertos, de cambiar el destino a tu favor. Todo lo que tienes que hacer es abrazar la oscuridad, entregarte a ella. Las palabras parecían brillantes y tentadoras, pero la esencia de Tanya se revelaba. Consciente de que la sombra del dolor estaba presente, sintió un presagio inminente. No. No puedo. No quiero una vida construida sobre sombras, exclamó, sintiendo el peso de su respuesta abrumarla. La figura de su madre relampagueó, mostrando fragmentos de recuerdos felices, de risas y abrazos cálidos. Pero ahora esos recuerdos eran como llamas que le quemaban la carne. Eres valiente, Tanya, pero el miedo puede ser tu peor enemigo, resonó la voz de su madre, hasta desvanecerse entre los ecos del terror. Desesperada, Tanya se giró hacia el ser que se cernía sobre ella. Basta. No permitiré que te lleves nada más de mí. Gritó, su voz resonando en la neblina. En un fugaz instante de claridad, recordó las enseñanzas de su madre sobre amor y sacrificio, sobre el poder del deseo verdadero. De sus profundidades, un fuego ardiente comenzó a brotar. No temeré a lo que soy, proclamó, preparándose frente a la oscuridad. Con cada palabra de poder, el resplandor envolvió su figura, empujando a las sombras hacia atrás, convirtiendo su miedo en valentía, y esa valentía en un arma. Las sombras comenzaron a chocar entre sí, como si no pudieran soportar el calor del amor genuino que emanaba de Tanya. La risa grotesca del ser se convirtió en un grito de furia, la neblina se dividió ante ella. Esto no ha terminado, Tanya, advirtió la voz oscura, retumbando en el aire aún distorsionado. La batalla apenas comienza. El suelo tembló y, súbitamente, la niebla se disipó, revelando un abismo oscuro que se abrió ante ella, llevando consigo ecos de los caídos y susurros de almas en pena. Tanya sabía que ahora, más que nunca, debía elegir entre su vida, el sacrificio de su madre, y la salvación de algo más grande que ambos. Avanzando hacia el abismo y sintiendo el tirón de la oscuridad, un terrorífico alborozo recorrido su columna. ¿Qué me depara este camino?, se preguntó. La incertidumbre era tan abrumadora como el propio horror, y justo antes de dar un paso hacia lo desconocido, un eco crujiente resonó detrás de ella. No creas que has escapado de mí. Un nuevo giro en la espiral de dolor y revelaciones se acercaba. La oscuridad no había hecho más que comenzar a desplegar su trama. ¿Sería Tanya capaz de enfrentarse a lo que acechaba en la verdadera profundidad de su amor y sacrificio? La lucha estaba lejos de concluir, y el tiempo comenzaba a esfumarse. Tanya dio un paso hacia atrás, sintiendo que la tierra bajo sus pies era un lecho de sombras que se retorcía, dispuesta a tragársela. El eco del susurro le heló la sangre. La oscuridad detrás de ella era palpable, casi escurridiza, como dedos que querían apresarla. Se giró rápidamente, buscando la salida, sintiendo cómo la angustia se convertía en una presión en su pecho. En el borde del abismo, las sombras parecían elevarse, creando figuras grotescas que se retorcían en un baile sin sentido. No te vayas, Tanya. Te necesito,
resonaba la voz espectral de su madre, arrastrando sus palabras como un seductor canto de sirena. No debes temerme. No, gritó Tania, cuyo alarido reverberó en el aire helado. No te vas a llevar nada más de mí. Ella recordaba, a través de las lágrimas, las historias que su madre le contaba sobre la vida y la muerte, la esperanza y el temor. Las sombras ardían, pero la luz que brotaba de su interior comenzaba a debilitar su influencia, las risas burlonas se transformaron en gritos, un coro de agonía y rencor. Las almas atormentadas atrapadas en el rincón deformado de las sombras comenzaban a alzar sus voces. Tania, llamaban ecos de los olvidados, cada resonancia una advertencia. No mires atrás, pero tampoco cierres los ojos, un zumbido insidioso llenó su mente. Las entidades que se manifestaban se contorsionaban, reviviendo los recuerdos más oscuros que había enterrado dentro de sí. Vidas perdidas, promesas rotas, y la inminente sombra que aguardaba. Todo algo que había querido olvidar, ahora era un peso abrumador. Elige. La sombra del ser oscuro la asedió, su burla afilada como un cuchillo. ¿Salvarás a tu madre, o te salvarás a ti misma? Tania sintió su corazón palpitar con fuerza, lidiando con la verdad que se cernía sobre ella. Cada opción era un abismo con sus propios horrores. Pero, en aquel instante, un recuerdo iluminó su mente, el abrazo reconfortante de su madre, el amor puro que a pesar de todo persistía. Con un grito de rabia, cerró los ojos y se concentró. Se negó a dejar que la oscuridad la definiera. Tania extendió sus brazos, sintiendo el calor del fuego interno arder con más fuerza. Te elijo a ti, mamá. No a esta sombra que intenta dividirnos. Las sombras comenzaron a retorcerse violentamente, chocando entre ellas como cristales quebrándose. La risa se tornó en un chillido desgarrador, como si esas entidades sintieran el poder del amor que Tania había abrazado. La niebla oscura empezó a despejarse con cada palabra de amor que ofrecía. Pero a medida que la luz aumentaba, la figura con la que había tratado de luchar se definió ante ella, más imponente que nunca. No puedes escapar de mí, Tania. Aún no has visto lo que puedo hacer. Aturdida, Tania se encontró de nuevo en el centro de la tormenta. Una parte de ella deseaba despedirse de ese laberinto en el que había caído, pero otra parte seguía sintiendo la tugurización de sus recuerdos. Y si esa sombra era el costo tener a su madre de vuelta, la voz resonó en su mente, como un eco persistente que no la dejaba en paz. El tiempo no es tu aliado, Tania. Piénsalo. Instintivamente, dejó escapar un suspiro temeroso, y algo dentro de ella le dijo que debía actuar rápido. No dejaré que el miedo me domine, exclamó con determinación, mientras buscaba dentro de sí la fuerza para enfrentar lo inimaginable. En ese momento crítico, sintió un temblor bajo sus pies, y la tierra se partió en dos, revelando un abismo aún más oscuro que el anterior. Desde esa profundidad, brotó un brillo inusual, un destello que la llamaba a zambullirse en él, pero, al mismo tiempo, un frío glacial la mantenía en su lugar. ¿Qué estaba dispuesta a perder para salvar a los que amaba? Se preguntó. Cada actualización de ese dilema moral la hacía avanzar. La turbulencia de su mente se convirtió en una tormenta, y el eco de lo desconocido seguía resonando, aumentando la tensión. Un fuerte alarido rompió el silencio, y antes de poder reaccionar, sintió que el abismo la llamaba. Tania se encontraba al borde, dispuesta a saltar hacia lo desconocido. Pero una voz más fuerte y definida resonó, emergiendo del abismo. Tania, no mires atrás. De repente, un brillo intenso estalló de la negrura, y ella sintió que el mundo giraba a su alrededor. El sacrificio puede ser el único camino hacia la redención. Las palabras pesaban como balas sobre su corazón. Tania sabía que la elección estaba a punto de hacerla, y en el oscuro horizonte, una verdad desgarradora se aproximaba velozmente. Con cada latido, sentía que el tiempo se esfumaba y, aunque el abismo clamaba su nombre, una pregunta inquietante quedó latente en su mente: ¿qué sería lo último que estaba dispuesta a perder? La línea entre la vida y la muerte se estaba desdibujando, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El aire estaba cargado de un silencio ensordecedor mientras Tania se enfrentaba al abismo y las sombras que giraban a su alrededor.
La lucha interna que ardía dentro de ella, entre el amor por su madre y el deseo de liberarse de aquel horror, la mantenía en un estado de constante ansiedad. En su mente, la imagen de su madre se entrelazaba con oscuras tentaciones y sabía que debía decidir. Si te vas, la oscuridad se lo llevará todo, resonó la voz del ser sombrío que parecía leer sus pensamientos, mientras reía con una risa escalofriante. Tania temía que su madre, atrapada ya en el umbral de lo desconocido, pagara el precio de su propia indecisión. ¿Qué harías por amor? ¿A qué extremos estarías dispuesta a llegar? Resonaba en su mente, una pregunta que le helaba la sangre. Sin pensárselo más, se giró hacia la figura espectral que representaba a su madre, buscando consuelo en sus ojos. «Mamá, ¿eres realmente tú?» La figura pareció vacilar, los bordes de su forma brillando por un momento. «Tania, por favor», el ruego se coló en su corazón, mientras luchaba contra el terror que la envolvía. «No te dejes llevar por las sombras. Debes recordar lo que somos, lo que tenemos». El comisario, que había permanecido al margen, ahora dio un paso hacia adelante. «Esa no es tu madre, Tania. Escucha, el sacrificio que busca este ser no es el que deseas hacer». Su advertencia enmudeció al ambiente. Tania sintió la verdad aplastante de sus palabras, pero el tirón del amor por su madre era más fuerte. «Déjame ayudarla», imploró Tania, su voz quebrándose. «Ella merece estar aquí, con vida. No puedo perderla». Su corazón latía con un ritmo frenético. Las sombras a su alrededor parecían responder al eco de su miedo, acercándose más. De repente, recordó el collar. La prenda que había sido un símbolo de amor y conexión se convirtió también en un símbolo de su lucha. Sin pensar más, lo colocó frente a ella, desafiando la oscuridad. «Si este collar es la clave para liberarte, lo entrego». La risa del ser oscuro se intensificó, como si disfrutara de su ira y desesperación. «¿Sacrificarás tu símbolo de amor? ¿Qué crees que pasará? Tendrás lo que deseas, pero, a un gran costo». El aire se alteró, y la figura de su madre pareció distorsionarse al borde del abismo, emitió un grito desgarrador. «No», Tania, gritó el comisario. «No caigas en su trampa, no es el precio que debes pagar». Pero la decisión de Tania se había sellado. La fuerza de su amor no podría romperse más. «Lo haré», dijo con la voz firme. Y con un ardor en el pecho, dejó caer el collar al abismo oscuro. El momento fue eterno. La risa del ser se convirtió en un grito aterrador mientras una onda de energía oscura se desató y chocó contra las paredes de aquel lugar, iluminando el espacio en llamas de pesadilla. La oscuridad comenzó a aullar, las sombras se desintegraban como si el poder del amor brillara más allá de lo que el ser había anticipado. La figura de su madre mostró signos de alivio, mientras los recuerdos compartidos empezaban a decaer, los momentos felices brillando entre rieles de luz. Pero antes de que pudieran encontrarse, una sombra más amplia emergió, formando lo que parecía estar cobijando todas las almas perdidas. «No es suficiente. Tendrás que decidir de nuevo, Tania». El ser sombrío resonó, cargando todo el odio de los olvidados. Las almas atrapadas clamaron, exigiendo un reconocimiento. En ese instante, todo se desdibujó nuevamente, apagando la luz que había logrado romper. «Ninguno de nosotros es realmente libre. Lo que has entregado aún no puede salvar a tu madre», dijo una voz profundamente triste, inundando a Tania de una angustia inimaginable. «Ahora, ¿qué tienes para ofrecer?» Pero Tania no se rindió. Su corazón volvió a llenarse con un fuego interno, un espíritu que se negaba a rendirse ante la oscuridad. «Lucharé hasta el final», gritó, sintiendo la determinación atravesar su ser. «Lo que hemos compartido será siempre más fuerte que lo que quieren quitarme». Las sombras comenzaron a tambalearse. Alcanzando una nueva claridad, Tania se sintió envuelta en la luz que provenía de su amor, de sus recuerdos. Se concentró en lo que más amaba, en la voz de su madre a medida que revelaban la profunda conexión de cada abrazo, cada risa compartida. «Mamá», gritó. En aquel instante, cuando el abismo intentó devorarla, la conexión se hizo más fuerte que las sombras, más poderosa que la oscuridad misma. El eco de su amor fue suficiente para que todo comenzara a desmoronarse.
Y así, un haz de luz emergió del fondo del abismo, emergiendo tan brillante como las estrellas. La figura de su madre, ahora verdadera y cálida, se unió a ella, envolviéndola con luz, protegiéndola y dándole el abrazo que había anhelado. Siempre estaré contigo, Tania, dijo su madre, y el poder de su amor se convirtió en la clave para liberar a todas las almas atrapadas. La oscuridad se disolvió en un grito desgarrador, mientras gritos de liberación resonaban en el aire. Finalmente, Tania y su madre se encontraron. La luz se expandió y, con ella, la liberación del pueblo y de los secretos oscuros. Las sombras dejaban de atormentar y, a su vez, también se desvanecían los ecos de sufrimiento. Ambas se abrazaron, sintiendo un consuelo indescriptible mientras el pueblo despertaba a una nueva realidad. Aquella noche, Tania descubrió no solo el poder del amor, sino la fuerza del sacrificio verdadero, el valor de enfrentar la oscuridad y la redención que puede surgir de lo más profundo del horror. Mientras la luna iluminaba el cielo, el pueblo empezaba a restablecerse y Tania se sintió en paz al menos, por ahora. Pero sabía que el camino había sido solo el comienzo de su propia historia, un relato de amor que incluso en la sombra, sería eterno. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de esta narrativa. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final que no te puedes perder. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, que solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.